Hola, soy Andrea Gámez, mamá de 2 hijos y facilitadora certificada del método de paternidad efectiva. Hoy te invito a escuchar mi podcast, Conversando con Padres Corae. Son aquellos que educan desde el corazón, son reales, auténticos y efectivos, no perfectos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast, Conversando con Padres Corae. Son aquellos que educan desde el corazón, son reales, auténticos y efectivos, no perfectos. El día de hoy tengo una invitada, Joana Prieto. Joana es una invitada muy especial. Ella tiene 2 hijos, un hijo de 28 años y una hija de 25 años. Estudió lenguas modernas y tiene estudios también en gestión humana, en comunicaciones, ha estudiado diplomados sobre neurociencia, es conferencista nacional e internacional, es coach, mentora, tiene mucha experiencia en estos roles y adicional es cofundadora de Geek Girls. Le doy la bienvenida hoy a Joana. Gracias por estar aquí hoy conmigo, Joana. A ti, muchas gracias, Andrea, por la invitación. Feliz de estar acá conversando en un podcast tan, al final, íntimo, ¿no? Estos temas de maternidad se terminan convirtiendo como que, bueno, ahora sí, la fórmula, cómo fui mamá, cómo sigo siendo mamá. Así que me parece genial. Gracias por la invitación. Bueno, Joana, y en línea con lo que estás mencionando de algo tan íntimo, la primera pregunta es una pregunta del corazón y es, tú fuiste mamá muy joven. Quisiera hoy nos compartieras estas palabras que tienes sobre esta experiencia, consejos, tips que nos pudieras compartir si alguna mujer está hoy en día en esta situación o tiene alguien cercano siendo mamá joven. Qué buena pregunta, Andrea, porque yo creo que ya mismo y 40 y pico de años, como bien lo mencionaste, mi hija mayor ya cumple este año 28. Pues en realidad, ¿yo qué diría hoy en día? Número 1, creo que de las cosas que más le diría a una mamá joven o a quienes están siendo mamás, no importa la edad, yo creo que para mí en este caso fue aceptar mi propio ritmo. Haber recibido a mis hijos tan joven marcó un ritmo diferente para mi proyecto de vida, claramente, ¿no? Lo que pudo haber sido antes de ellos, pues ya no fue. Y al contrario, fue como mucho mejor porque ahora fue o en su momento fue con una motivación diferente. Entonces, para mí no existe un manual perfecto para ser madre, Andrea, ni mucho menos cuando empiezas, cuando realmente pues eres tan joven como fue mi caso. Yo era literal casi menor de edad, estaba sobre los 18 años. Y lo que aprendí es que lo que importa es aprender en el camino, con amor, con autenticidad. Entonces yo creo que un primer tip sería ese, como aprender a tu propio ritmo. De hecho, pensar que la maternidad es una bendición, es realmente un regalo, y que no todas las mujeres son madres, ¿no? Pero tú fuiste elegida, no importa el momento, la circunstancia, el lugar, fuiste elegida, tus hijos te eligieron. Así que creo que dejar de afanarnos porque hay un momento perfecto, claro, sí que es cierto que el cuerpo va a estar de pronto mucho más dispuesto, pero al final es una bendición y recibir a los hijos como una bendición siempre va a ser como la mejor opción. 2, construir la red de apoyo. En mi caso, pues imagínate, ¿no? Además que en ese entonces no habían ni redes sociales, no habían las tribus, no había todo lo que hay hoy así de poderse informar en internet, ya Instagram abres, influencers, mompreneurs, de todo, ¿no? Lo que hay hoy. No, pues en esa época no, en esa época mi red de apoyo, ¿quién era? Mi familia, mi mamá, mi hermana, lo que me decían las tías, las veces que visitaba al pediatra y podía. Bueno, las revistas, sí, recuerdo mucho que a mí me gustaba comprar revistas y en las revistas miraba cositas.
Y eso era la información que había, no como hoy, que estamos literalmente incluso hasta intoxicadas un poco. Así que construir la red de apoyo sí es clave, familia, amigas, mentores, pedir la mano siempre que lo necesitas. Yo creo que siempre levanté la mano y aprendí a levantar la mano. Porque reconocer que era un área en la que definitivamente a los 18 años nadie tiene ni idea de cómo ser mamá. Entonces, pues es el manual que tú vas construyendo en el camino. Y otra de las cosas que me quedó muy, muy claro hoy en día es que yo confié en mi intuición, confié en mi corazón de mamá para resolver muchas circunstancias en las que pues no tenía de pronto el consejo, la mano o el apoyo en su momento, pues tenía que resolver, no tenía que encontrar la forma de poder pues sí, dar solución a una circunstancia que se estuviera presentando. Entonces para mí era, bueno, ¿a quién le pregunto? Si no tengo a nadie a quien preguntarle, al corazón. Yo creo que el corazón de una mamá siempre va a ser el que te va a dar las respuestas correctas. No importa que seas tan joven, las mamás tenemos como, yo no sé, venimos como como que no nos mandan solamente los hijos, sino que venimos con un chip que de pronto sí nos incorporan de responder con el amor, ¿no? Yo creo que cuando uno acciona desde el amor, está haciendo lo mejor que puede y está bien, ¿no? Entonces, como que liberar o darnos ese permiso de equivocarnos, si se puede, ¿no? La maternidad es un aprendizaje constante. Pues bueno, yo tuve que crecer muy rápido, tuve que aprender muy rápido, pero también tuve que aprender a ser flexible, tuve que aprender a ser creativa, tuve que aprender a ser recursiva. Unas herramientas que hoy en día yo digo, gracias, o sea, son de las cosas más valiosas que me pudo haber dado a mí la maternidad. Así es, y lo que mencionas de la intuición es bien importante porque a veces hoy en día, como nos fuimos al extremo, como lo mencionabas, de estar invadidas de redes sociales, de conceptos, de influencers, a veces olvidamos lo básico y es la intuición. Entonces algo sucede y lo primero es ir a Google y las redes en vez de primero confiar en esa intuición. Y como lo dices, creo que las mamás venimos con ese chip de tener esa intuición en nuestro corazón, entonces no olvidar que también tenemos ese recurso tan valioso. Me encanta lo que mencionas de aprender a nuestro ritmo, porque ninguna mamá, como lo dices, está el manual, cada uno lo va construyendo, es un proceso de ir aprendiendo y no olvidarnos de cada una tiene su ritmo y no tiene que ser igual a la de al lado, a ti y el mío, cada uno lo va construyendo acorde a las circunstancias que tenemos en nuestra vida. Entonces, no olvidarlo. Y esto me lleva, Johanna, a una pregunta de Johanna Real. Como lo mencioné al inicio, tú estudias bastante y has estudiado mucho en torno a la neurociencia. Hoy quisiera preguntarte, tú hablas en tus charlas, en tus conferencias sobre el diseño de vida. ¿Cómo nos podrías hoy compartir este concepto, estrategias o alguna herramienta que te haya funcionado a ti para los adolescentes en esta construcción de su proyecto o diseño de vida? Qué gran pregunta, Andrea, porque yo creo que justamente tanto papás como hijos adolescentes, siempre nos vamos a estar preguntando cuál puede ser como el mejor camino, ¿no? Como para sacar el máximo potencial de nuestros hijos, como enrutarlos a partir como de esos talentos que uno le empieza a ver a los hijos. Entonces, en ese diseño de vida, para mí tiene que ver mucho, por un lado, es el humanismo que hablamos desde el propósito, que obviamente muchas personas piensan que uno no puede trabajar propósito en los adolescentes, y sí, y entonces lo convertimos más como en diseño de vida, como para hacer ahí esa tal vez aclaración. Y por el otro lado, desde el lado de los padres, también entender cómo evoluciona el cerebro de los jóvenes. Eso es lo que me parece también fundamental aquí en esta doble respuesta que te podría dar. Por un lado, reconocer justamente que el cerebro en la adolescencia apenas se está desarrollando, no se termina de desarrollar. De hecho, más o menos hasta los 28 años es que el cerebro termina de configurarse.
cierto, sí que es cierto que toda nuestra materia gris, siempre desarrollándose de adelante hacia atrás, pues lo que pues, está permitiendo, perdón, de atrás hacia adelante siempre nos está diciendo que hay procesos de evolución que en la adolescencia pues no tienen ni todas las respuestas, ni su toma de decisiones está basada en un pensamiento crítico, que es justamente aquí en la parte frontal donde yace todo el pensamiento crítico. Y entonces, pues si el cerebro de ellos viene desarrollándose de atrás hacia adelante, lo último que ellos van a tener es criterio en un comienzo, ¿no? Va a ser más manejado a partir de sus emociones, que son justamente lo que ellos experimentan en esta construcción de su propia personalidad. Entonces, por un lado, entender que no podemos exigirle a ellos que piensen como un adulto crítico, y por el otro lado, irlos orientando, ¿no? A que de pronto incluso a partir de la comunicación, del diálogo, ellos puedan irse expresando, puedan ir gestionando todo este flujo de emociones que sabemos que incluso todo el componente hormonal se dispara. Son tantas las cosas del proceso de desarrollo que sufren nuestros hijos en la adolescencia que para mí el mejor consejo hoy en día, que lo miro en retrospectiva, fue wow. Acá lo que teníamos era que abrazar con amor a nuestros hijos, ¿no? Tener como mucha compasión hacia el error que ellos podían tener. Entonces, en ese diseño de vida, la primera cosa que yo diría a ambos, tanto a papás como a los adolescentes, es que el diseño empieza por entender que siempre vamos a tener la capacidad de rediseñarnos constantemente, ¿no? Esta neuroplasticidad de la que nos habla hoy en día la neurociencia, nuestra capacidad de aprender a desaprender y hacerlo a lo largo de nuestros años de vida, desde que nacemos hasta que morimos, nos va a permitir siempre como que, ok, siempre vamos a estar en ese rediseño. Nos podemos equivocar y podemos reinventarnos, si queremos usar esa palabra, rediseñarnos, todo lo que tenga que ver con que si nos equivocamos o si no tomé el camino que era, no importa, podemos volverlo a hacer. Siempre en ese constante aprendizaje va a ser la clave. De hecho, aprender es una de las mejores herramientas en las que podemos ir amoldando nuestro cerebro, y que de hecho seguramente vamos a hablar de la mentalidad de crecimiento. Entonces, empezar a fomentar justamente esa capacidad de que no somos perfectos, y no se trata de que seamos perfectos, sino de seguir creciendo, seguir aprendiendo, mantenernos en este movimiento del esfuerzo y no solo el resultado, que claro que el resultado importa, pero sí que es importante como el proceso, porque es en el proceso en el que pulimos la herramienta, adquirimos y desarrollamos herramientas de vida que nos van a permitir adelante enfrentarnos a situaciones diferentes, ¿no? Como por ejemplo el ser resilientes desde muy pequeños. Sabemos la importancia de la resiliencia en la adultez, pues es algo que podemos empezar a trabajar, y como padres ser conscientes de que nuestros hijos adolescentes tienen un ritmo de desarrollo y un ritmo de evolución muy diferente al adulto, y pretender educarlos como adultos, ese tal vez puede ser nuestro primer error. Ahí creo que hay que sacar lo mejor de nuestro amor, de nuestra paciencia, de nuestra compasión, de nuestra empatía, por entender que ellos o su cerebro al menos todavía no tiene desarrollado un pensamiento crítico que le permita tomar unas decisiones, ¿no? Ellos en esa etapa están tomando muchos riesgos, ¿no? No les importa hacer muchas cosas, pues porque no miden el riesgo, todavía no tienen esa capacidad en su cerebro de poderlo hacer, ¿no? Y muchas veces les estamos exigiendo cosas que sencillamente en su biología todavía no están. Gracias, Johanna, por esta pequeña clase del cerebro y traerlo hoy sobre la mesa, porque como tú lo acabas de mencionar, a veces tal vez como padres pensamos que un adolescente ya es un adulto, y tú bien nos acabas de explicar cómo se desarrolla el cerebro se termina de madurar todas las funciones nos mencionaste cerca de los 28 años, imagínate, y estamos pidiéndole a un adolescente 15, 16 años tal vez acciones que todavía no está en capacidad. Entonces traer esta conciencia a que nuestro adolescente necesita este apoyo, abrazarlos con amor, como lo mencionas, y tener esta compasión.
Y lo segundo que me gustó mucho lo que mencionas del rediseño, de cómo desde muy pequeños tener esta capacidad también como padres de permitir equivocarnos nosotros, que se equivoquen nuestros hijos y estar en esta mejora continua, no esta búsqueda de perfección en su diseño de vida que tiene que tener el paso 1, paso 2, paso 3, sino como también somos flexibles y si por ahí no es, pues poder rediseñar y dirigirlo por otro lado. Así es. Y mencionaste un término que me gusta mucho y es justamente la mentalidad de crecimiento. Es otro término que tú compartes mucho y hoy quisiera preguntarte ¿qué te funcionó a ti para enseñarle esto a tus hijos? ¿Qué estrategias o herramientas pudiste utilizar para hablar sobre la importancia y qué es esta mentalidad de crecimiento? Bueno, la mentalidad de crecimiento es un término que ha venido literal creciendo como mucho los últimos años a partir de estudios más desarrollados de la neurociencia. La neurociencia en general es una ciencia reciente, no tiene más de 60 años. Desde que se empezó a estudiar el cerebro en vivo es que hemos venido conociendo cada vez más investigaciones alrededor de cómo es que realmente evoluciona y funciona nuestro cerebro. Y uno de los conceptos que sale justamente es el de la mentalidad de crecimiento a partir de los escritos de Carol Dweck, en el que ella afirma que nosotros los humanos tenemos como dos formas de enfocar nuestra mentalidad. Una es mentalidad fija, que es mucho más inflexible, que es más rígida, más estática, si se quiere decir, de esa forma en la que es difícil podernos mover de una creencia o algo que yo ya tenga definido como esto es negro y se quedó negro y de ahí no se mueve. Mientras que la mentalidad de crecimiento es una mentalidad que se permite ser flexible, evoluciona con todo lo que nosotros vamos adquiriendo en el paso de los años, con lo que experimentamos en la vida, ¿no? Un poco lo que tiene que ver también como con esa epigenética, ¿no? Lo que viene un poco desde los genes y la exposición al contexto, pero también con todo lo que se va exponiendo nuestro cerebro, nuestra vida, experimentando. Por eso es que incluso dos hermanos que pueda que crezcan en el mismo hogar, pueda que crezcan en el mismo colegio o hayan estudiado en el mismo colegio, etcétera, no necesariamente se van a parecer porque cada uno empieza a tener su propio desarrollo y su exposición sin duda también puede llegar a tener o tiene un diferencial. Entonces, entender que esta mentalidad de crecimiento se nutre de toda la experiencia que estamos viviendo, permite que nuestro cerebro sea flexible. Entonces, fruto de toda esa exposición externa, fruto de cómo venimos de alguna manera también configurados y esta fusión con una posibilidad de permitirnos ser flexibles, hace que nosotros definitivamente seamos mucho más enriquecidos, ¿no? Enriquezcamos todo nuestro conocimiento, nuestro lenguaje, todos los procesos cognitivos en temas generales, la manera con la que racionamos, etcétera. Entonces, reforzar ese esfuerzo es importante, ¿no? Porque muchas veces lo que pretendemos es tal vez lograr cosas muy tempranas y tal vez no permitirnos vivir procesos que es en el proceso, en el esfuerzo, en el que vamos a estar aprendiendo. Es como cuando uno va al gimnasio y no vas a ganarte pues el cuerpo que quieres ver la primera semana, ¿no? Va a ser fruto de sentir durante un buen periodo de tiempo esa transformación, si se quiere llamar así, ese esfuerzo y no tanto el resultado desde un inicio. Entonces, a mí me ha funcionado incluso hasta el día de hoy, es enseñarles a ellos que vale la pena el proceso, que vale la pena el esfuerzo, que lograr algo toma tiempo, pero que hay que hacer la tarea de hacer eso, ¿no? Y sin duda creo que ellos lo han visto también con el ejemplo. Pues porque ellos obviamente conocieron mi historia, se dieron cuenta con el paso de los años un poco cómo era que se había dado todas mis circunstancias de ser mamá joven y haber atravesado todo lo que tuve que aprender. Entonces mis hijos estuvieron siempre viendo
cómo aprendía yo, cómo me reinventaba, cómo me desafiaba yo también, ¿no? Ese ser coherente y ver esa coherencia en su mamá, entre lo que pensaba, hacía y finalmente lograba, pues, tal vez fue la mejor forma de haberles enseñado a ellos a través del ejemplo, y el ejemplo sí que es algo fundamental en los hijos. Y creo que una de las cosas también muy importantes que quise enseñarles a ellos desde joven y que me sirvió a mí al ser mamá también joven, porque crecimos básicamente todos al tiempo, fue el de la resiliencia y la autonomía. La autonomía, porque claramente yo no podía estar en todo momento con ellos y ayudándoles a resolver todo, ni tampoco mi red de apoyo. Yo seguía estudiando, yo seguí trabajando porque no había otra forma, ¿no? Si no lo hubiera hecho, probablemente no hubiéramos salido de tal vez esos pisos pegajosos en los que sí quedamos las mamás adolescentes en un comienzo, porque quedamos literal como a la deriva y condenadas de alguna manera, ¿no? Entonces, pues al seguir yo estudiando, al seguir trabajando, pues ellos se quedaban muchas veces solos o con tutores, pero tenían que volverse autónomos. Entonces, para mí fue importante enseñarles a ellos autonomía y resiliencia, ¿no? De que fallar hace parte del proceso y está bien equivocarse, está bien no sentirse bien, que lo importante era como, ¿no? Levantarse, expresar cómo nos estábamos sintiendo y avanzar, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave, y establecer como esos, o ayudarles a establecer como esas pequeñas metas, como que hoy lograste eso y está bien y vamos a celebrar eso, mientras uno va llegando como a esa gran meta que quiere. Creo que, sin extenderme más, pero creo que estos fueron como los elementos que más destaco yo en la crianza de mis hijos. De tus hijos, sí, Johanna, y me quedo con tres si pudiera resumirlos. El primero, definitivamente, como lo mencionas, es la autonomía, ser muy conscientes como padres las edades y que ya en cada edad pueden empezar a asumir nuevas responsabilidades y no hacerlas nosotros como padres, desde algo muy sencillo cuando son pequeños de recoger sus juguetes, llevar la ropa sucia, empezar a tender su cama, ir estando digamos que a la altura de sus responsabilidades. Para ellos es sentirse valiosos y también que empiecen a entender el sentido de la autonomía. Entonces es un llamado bien interesante hoy en día a no hacerle todo a nuestros hijos, sino por el contrario, entregar y delegar responsabilidades. Lo segundo que me gusta mucho es la resiliencia que mencionas, porque dijiste una frase y es se vale fallar. Nuevamente volvemos a lo mismo, no es la perfección, es se vale fallar, reconocerlo y cómo te levantas y sigues adelante. Entonces es importante también cultivar hoy en día en nuestros hijos esta resiliencia y no estar cubriéndolos en todo, tratar de que no les pase nada, que no se equivoquen, sino por el contrario, está bien equivocarse. Y la tercera que me encanta y me quedo también con ella es el proceso, el esfuerzo, el valorar no solo obtenerle el resultado del gimnasio con el ejemplo que nos daba, sino cómo hacemos durante el proceso que ellos también lo valoren, que está bien, que vale la pena esforzarse, no por el objetivo per se, sino por vivir el proceso. Es algo también muy valioso que me queda hoy de la mentalidad de crecimiento, Johanna. Y con esto me voy a una pregunta auténtica de Johanna Prieto, y es, haces muchas cosas, tienes muchos roles. ¿Cómo haces para lograr este balance, si lo podemos llamar así, entre cuidarte a ti misma, ser empresaria, ser conferencista, viajas, estás en casa, como lo hemos venido conversando, pues fuiste mamá joven? ¿Cómo manejas todos estos roles? ¿Qué pudieras hoy compartirnos de tips que te funcionen a ti? Pues mira, Andrea, que claro, como muchos procesos en mi vida sucedieron tan temprano, pues muy temprano también yo conecté con propósito, ¿sabes? Y para mí ha sido esa como la principal brújula, o si se quiere incluso poner como mapa de decisiones, ¿sabes? Porque claro, hay muchas cosas
que se presentan. De hecho, debo reconocer que en algún momento de mi vida yo creo que actué como la superwoman, ¿sabes? Como la mujer maravilla, todo lo podía, todo lo hacía. Eh, y sí que es cierto que nosotras lo podemos todo, pero ¿a qué costo? Y a mí creo que hubo un momento de la vida en la que me pasó factura y empecé a reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa a las mamás específicamente a veces este síndrome de la mujer maravilla de que todo lo podemos? Y cómo llegamos a un punto de inflexión en el que tal vez no fue necesario exigirse a ese nivel. Pero entiendo que también hace parte como de muchas veces esas culpas que sentimos las mamás de, ay, no quiero dejar a mi hijo solo, no, porque necesita a mí, pero yo también quiero seguir en este proceso profesional, quiero seguir surgiendo, quiero ser, no sé, la mamá ideal, la esposa ideal, la profesional ideal, la hija ideal, ¿no? Porque también tienes a tus papás ahí, ¿no? Con la presión de, echa a ver si es que no está, es cierto que no va a fallar porque ya metió la pata muy temprano, entonces tienes todos los ojos ahí de Dios, ¿no? Como que hay gente esperando que tú te equivoques, hay gente esperando que tú falles, hay gente esperando que, como que, sí, te lo dije, te lo advertí. Entonces, claro, siempre hay una presión enorme. Entonces, para mí, que ha sido clave en este ejercicio, reconocerme absolutamente humana y decirle no a lo que tengo que decirle que no. Y por eso propósito para mí fue clave, porque lo que no encaje en mi propósito, no. Y puede ser algo muy chévere, muy interesante, pero no. Si no responde a la pregunta, esto va conectado, alineado a propósito, sí, no, sí, entonces lo voy a decir que sí y avanzo y analizo otras cosas. Si no, gracias por la oportunidad, pero no. Y creo que con el paso de los años, hoy en día, mucho más sabia, eh, yo digo, pasé de ser la mujer super multitask y la mamá que todo lo hacía, a entender que aunque todo lo pudiese hacer, no quiero. No quiero y quiero apostarle a tener más tiempos para mí, a, a entender ese equilibrio, como mencionas tú, entre el juicio y el ocio, ¿sabes? Yo soy de las que pienso que el ocio es el equilibrio del juicio. A veces cuando dejamos que únicamente nuestra parte racional y nuestro deseo tal vez de surgir en lo profesional nos hace muchas veces perder el foco en el que es importante, esos espacios para uno, el silencio, la pausa, la naturaleza, eso que hoy en día ya habla mucho, ¿no? Los procesos mucho más holísticos, pues los vine a aprender justamente después cuando llegó ese momento de decir, oiga, ya estoy hasta acá, estoy reventada, ¿no? Y pasa factura. Entonces, y creo que le agradecí mucho a esa mujer maravilla que lo hizo todo. Eh, la honro, la felicito, pero hoy en día digo, ya no me interesa ser esa mujer maravilla, ya no, me interesa ser una mujer mucho más, sabes, como consciente, pausada, y cambié incluso hasta la palabra equilibrio por una palabra mucho más como armonía, entender que la vida a veces hay picos arriba, hay picos abajo, hay otros que están como ahí en el medio y danzar como en esa armonía. Tal vez le da mucho más sentido a veces a la vida. Hago lo que me gusta, procuro siempre hacer cosas muy desde la coherencia, que lo que pienso y siento realmente lo estoy haciendo y lo que de nuevo no encaje ahí no lo hago. Procuro administrar mi energía, que es la que tal vez sí me ayuda bueno, esta semana hay que hacer todo, esto es lo que hay que hacer esta semana, vamos a administrar energía para lograrlo, pero asimismo balanceo, porque entonces hay semanas, hay días en los que cancelo de la agenda perfectamente 2 días. Yo creo que eso es un lujo hoy en día, el lujo de decir, hoy es para mí, hoy no es para nadie más. Hoy en la agenda está dedicarme a hacer lo que yo quiera, todo menos trabajo. Entonces aprendí eso, como que fui redefiniendo para mí qué era éxito, para mí qué era bienestar, para mí qué era felicidad.
porque yo crecí en la generación donde éxito y todo esto era tener casa, carro, beca, ser millonario, tener una cantidad de bienes, entonces tú trabajas es para ese ideal de éxito o ese ideal de felicidad. No, y yo creo que agradezco muchísimo justamente el haber sido madre tan joven porque mis hijos me fueron también moldeando ese pensamiento y yo dije, no, tal vez éxito para mí sea hacer lo que me gusta, estar con mis hijos, tener tiempo para mí, para lo que yo quiero, desarrollar mi máximo potencial y fue ahí donde empecé a trabajar todo este tema de autenticidad, propósito y empezar a ser como esa mejor versión y me quité un tremendo peso encima, ¿sabes? Eh, porque sencillamente mi definición de éxito y felicidad cambiaron y cambió por tanto la manera como empecé a ver la vida. Dios, esta pregunta creo que nos da para mucho conversar. Gracias por compartir tu punto de vista y me gusta mucho lo que mencionas de ser la supermujer, porque un poco el podcast también nace por esto que tú mencionas de no ser perfectas. Hoy en día la sociedad exige, no sé en qué momento, que seamos perfectas en el caso de las mamás o las mujeres en general, como bien lo dices, la super ejecutiva, la super ama de casa, la super esposa, super mamá, super todo, y seguro sí lo podemos hacer como tú lo mencionabas, pero creo que el común denominador es a qué costo. Y en algún momento algo se sale de control y tristemente en la mayoría de los casos es la salud de la mamá. Entonces, ¿a qué costo queremos ser esta super mujer? Me encanta y me voy a quedar con lo que tú dices y empezarlo a aplicar para mí es la armonía. A la final no se trata de tener todo equilibrado perfecto, sino tener esta armonía, danzar, como lo mencionas, en la armonía con lo que a ti te guste y de redefinir qué es éxito para cada uno, porque de ahí creo que nace todo el proceso de definir tu propósito y de ahí se desprende tu propósito de vida, cómo diseñas tu día, cómo diseñas tu agenda, a qué le das prioridad, a qué dices no. Entonces, wow, esta pregunta me llevó muchas cosas para mí y sé que para todos los que nos están escuchando también, para que se suscriban también a mi canal y puedan tener notificaciones. Los invito cuando tenga nuevos capítulos para que antes de irme a la siguiente pregunta, se suscriban a mi canal. Y ya para ir cerrando, Johanna, quisiera preguntarte la última frase, parte del concepto CORAE, es la E de ser efectivos, no perfectos. ¿Alguna estrategia o técnica que tú dijiste, uy, la leí, la escuché de una amiga, de algún libro, la implementé y no, eso para mí no me funcionó en mi casa o en mi dinámica familiar? ¿Te ha pasado? Pues ha sido como hasta contradictorio porque yo escuchaba, o sea, yo crecí en un hogar de mucha disciplina, mi hogar fue militar, ¿sí? Yo fui criada por un papá militar con una disciplina de Diana de 5 de la mañana, y esto era súper estricto. Y claro, al ser mamá tan joven y al no estar tan alineada a una crianza como en esa estructura, en algún momento dije yo, no, entonces lo correcto es irse al otro lado, intentar ser entonces la amiga de mis hijos. Y el camino me enseñó es que yo no soy la amiga de mis hijos, soy la mamá de mis hijos. Y eso es una connotación diferente, ¿no? Entonces, claro, al principio me decían, no, trátelos como si fueran sus amigos, no sé qué, y si se más. Y a mí no me funcionaba el tema de amigos, ¿sabes? Mis amigos, mis hijos tienen sus amigos y para eso están diseñadas las amistades finalmente. Para mí, y tuve que revisar muchas de las formas como empecé a criarlos porque entonces no me estaba dando resultados, ¿sabes? Yo no necesitaba que mis hijos me vieran como amigas, sino como la mamá. Y la mamá tiene una responsabilidad, la mamá tiene que actuar como para lo que vinimos finalmente, más allá de darles vida, ¿no? Entonces creo que fue una de las cosas que no me funcionó. O sea, ojo, no quiere decir que uno no tenga una relación amistosa, que es totalmente diferente, ¿sí? O sea, es muy diferente pensar que somos los amigos a una relación amistosa que, claro, no amorosa, somos madres e hijos, ¿no? Pero creo que ahí tuve que echar ese reversazo y entender, ¿sabes?
A mí me funcionó al final entender que no se trata de ser perfectas. Y justamente abrazando esa imperfección, para mí, y de ahí fue que nació todo el tema de autenticidad, que es digamos, de la base de todo mi discurso en día es la autenticidad, ¿no? Tal vez no se trataba de ser perfectas, de ser auténticas, de encontrar nuestro propio estilo, nuestra propia forma de darles y expresarles ese amor, de darles guía, y de permitirse uno misma, ¿no? Porque tú sabes que igual las mamás llegamos a un punto en el que estamos literal así, ¿no? De pelos parados, no nos queda tiempo muchas veces ni para comer, no nos queda para dormir bien, o sea, tantas cosas, y uno se mira a veces al espejo. Yo me miraba al espejo y yo decía, wow, o sea, yo en vez de darme palo, ¿no? Y eso fue algo que yo creo que mi yo joven me protegió muchísimo, y es que nunca fui crítica conmigo misma, ¿no? Me miraba al el espejo con mucha compasión, o sea, estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Y porque eso también para mí fueron temas de juventud, mientras yo miraba a mis amigos de la universidad o compañeros de la universidad saliendo un viernes de farra, un fin de semana de farra, o después de clases, ¿no? Quedándose a compartir como lo hacen todos los jóvenes universitarios después de clases. No, yo me iba a mi casa con mis hijos, o si salía del trabajo iba a la universidad, y de la universidad iba a casa a descansar y a estar con ellos, ¿no? Como que no viví esa juventud natural. Entonces, creo que el haberme protegido de no haber sido una autocrítica conmigo fue fundamental para desarrollar esta autenticidad, que es la base para mí hoy de decir, no me interesa ser perfecta, es que nadie lo es, y lidio con mis pensamientos o con mis ideas de que, bueno, alguien lo está haciendo mejor, chévere, si puedo aprenderlo, estupendo, si no, es tu camino, este es el mío. Entonces, quedarnos en ser esas mamás auténticas es permitirnos ser la mamá que somos para nuestros hijos. Liberemos esa perfección, y creo que eso fue lo que a mí me funcionó. Gracias, Johanna, por compartir y abrir tu corazón en esta pregunta. Como lo mencionas, compasión con nosotras mismas, no darnos tanto palo, y a la final a todas nos pasa que cada una vive su camino y no tenemos que estar mirando el de al lado, como lo dices. Si a otras familias les funciona algo, pues cada uno lo implementa, y si no nos funciona, tener la valentía, como lo dijiste, de echar el reversazo y decir esto no me funciona y buscar otro camino. Entonces es un mensaje poderoso de se vale implementar acá, no funciona, pues lo intento por otro lado. Y por supuesto la compasión con nosotras mismas y la autenticidad. Bueno, Johanna, y para cerrar nuestro capítulo de hoy, quisiera preguntarte algún mensaje inspirador para cerrar que nos quieras compartir hoy. Pues, wow, me puse a pensar muchísimo en eso, porque es que yo miro hacia atrás, Andrea, y yo digo, yo no sé cómo lo hice. Francamente, no sé cómo le hice haber sido madre tan joven, en el hogar en el que yo crecí, en el contexto en el que crecí, muy diferente al de hoy, ¿no? Al de que tal vez no tenías la información a la mano, pero al mismo tiempo terminó, ¿sabes? Como siendo lo mejor que pudo haber pasado, porque yo veo hoy en día a las mamás que tienen tanta información a la mano, se documentan, ¿no? Y están viendo la vida y la forma como otras están criando, que esa constante comparación, ¿no? Esa constante, lo están haciendo mejor allá y yo no lo estoy haciendo. Digo e insisto y refuerzo lo que hablamos un poquito. Para mí tal vez el mejor consejo es ese, que no busquemos la perfección siendo mamás, busquemos ser auténticas, permitámonos esa vulnerabilidad, alguien también me decía en algún momento, Johanna, no llores delante de tus hijos. Eso a mí es súper difícil, porque si hay algo que yo desarrollé fue la sensibilidad desde que fui mamá, es decir, toda mi vida. Entonces a mí cualquier cosa me hace, yo soy de las que lloro viendo una película, ¿sí? Entonces, claro, muchas cosas me entran a mí al corazón. Entonces, como que me decían, no llores delante de tus hijos. Y
yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué nos deshumanizamos muchas veces o pretendemos que los hijos nos vean como, ¿no? Robots, máquinas, yo qué sé, no. Esa fue otra cosa que siempre mis hijos hasta el día de hoy van a poder decir humana, vulnerable y auténtica. Ay, qué lindo, Johanna. Muchas gracias hoy por compartir esta conversación conmigo, por abrir tu corazón y contarnos de tu historia, de tus aprendizajes, compartir qué te funciona, qué no te ha funcionado. Gracias por estar hoy aquí. Y bueno, ¿dónde te consiguen los que nos están escuchando? ¿Dónde te pueden seguir? Si nos puedes contar un poquito sobre qué es Geek Girls, ¿dónde te consiguen? Bueno, a mí me encuentran en mi sitio web www.joanaprieto.com con J, sin H y con doble N, y en todas mis redes sociales así, @JoanaPrieto, en Instagram JoaPrieto, como neurocoach, apoyando todos estos procesos de desarrollo humano y el potencial. Geek Girls es lo que yo llamo la expresión de mi propósito, ¿no? Es la manifestación del propósito. Nació justamente de cómo ayudar a mujeres a trascender todo esto que a uno le pasa, lo que a mí me pasaba, y hacerlo con tecnología, porque para mí la tecnología sí marcó un punto de inflexión. Siempre lo he dicho transparentemente, la tecnología a mí me saca de la pobreza, literal. O sea, me saca de la condena en la que yo estaba, de que ya todo el mundo me decía que yo la había embarrado, ¿cierto? Porque yo me eduqué virtualmente. Yo fui una de las pioneras de la educación virtual. Para cuando yo me eduqué, no existía la educación virtual, ¿no? Ni existía esta capacidad que tenemos de conectarnos un día a la distancia. Pero pues como yo me enfermé, mi segundo embarazo fue bien complejo, yo solicité a la universidad que por correo electrónico pudiera mantenerme estudiando. Me mandaban por ahí, yo regresaba, las tareas, etcétera. Entonces fue como los pinitos de. Entonces la tecnología a mí sí me marcó un punto definitivo de vida. Entonces eso es mucho de la esencia de Geek Girls, ¿no? Como empoderamos a las personas, a las mujeres para que sigan adelante, sigan siendo el futuro, crean en ellas, en su propósito, y sean esas protagonistas del futuro que tanto estamos deseando. Bueno, gracias, Johanna, por esta conversación, por estar hoy acá conmigo, y a todos no olviden suscribirse en mi canal. Gracias. Chao. Chao.